Hola, hoy vamos a continuar con lo que vendría siendo el tema de cálculo vectorial, pero ya no vamos a ver lo que sería producto cruz, sino que hoy nos vamos a introducir a lo que vendría siendo el tema de rectas en el espacio. ¿Ok? Y bueno, da la casualidad que la vez que intenté grabar esta clase, sí se grabó la clase, pero no se grabó el audio. Entonces, pues es un tanto triste esta situación, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de nuevo. Ya hemos estado manejando lo que son los vectores de manera muy general y también de manera muy específica en lo que vendría siendo toda esta primera unidad de cálculo vectorial, que literalmente lleva por nombre vectores en el espacio. Hoy vamos a salir un poquito del ámbito de los vectores y vamos a entrar con una expresión o un ente matemático parametrizable, o en este caso infinito, que corresponde a las rectas. Tal vez en la primaria o en la secundaria nos han enseñado que a través de un punto pasan una cantidad infinita de rectas. Eso quiere decir que yo puedo tener aquí un punto y a través de este punto puede pasar esta recta, puede pasar aquí esta recta, puede pasar esta recta de acá en caso de que le atinemos, ¿no? Porque veo que no le estamos atinando muy bien. Pero la cuestión es que en este caso en un punto podrían pasar una cantidad infinita de rectas, ¿ok? Cuando tenemos un único punto. Cuando nosotros estamos trabajando con lo que son dos puntos, da la situación de que ya no puede pasar más de una única recta. ¿Por qué? Porque en este caso una recta es recta. ¿Ok? En este caso, en estos dos puntos, pues va a pasar únicamente esa recta porque no vamos a tener más lugares. Pueden pasar otras líneas, por ejemplo, podría pasar alguna curva, podría pasar alguna otra expresión por acá, alguna parábola, podría pasar algo de este estilo. Y pues sí, pero no son rectas. Las rectas que pasan únicamente por dos puntos es una, ¿ok? No pasan más diferentes, ¿ok? O podemos decir que pasan infinidades del mismo tipo, pero en general solamente es una la que pasa por esos dos puntos específicamente. Ya a partir de 3 puntos, pues eso nosotros ya lo vimos en el tema de vectores de en 3 o más puntos, que si los vectores que teníamos eran colineales, o sea, que pertenecían a la misma recta, pues sí, pero también podía darse el caso en el que no fueran colineales y entonces no pasaría ahí una recta sobre más de 3 puntos. Ahí es una situación especial, ¿no? Ahora, ¿una recta qué es? Y vamos a definir a lo que son tres elementos. Lo que es la recta, la semirrecta y el segmento de recta o vector. ¿Okay? La recta la definimos como un ente matemático, y sí, aquí arriba está la clase de vectores de producto cruz. Una recta es un ente matemático que no tiene inicio y no tiene fin y pasa específicamente por dos puntos definidos en el plano o en el espacio. Se extiende indefinidamente hacia la izquierda, si es que lo vemos desde algún plano, y hacia la derecha, o hacia atrás o hacia adelante. La definición general de esto es que esta recta que pasa por dos puntos no tiene una longitud definida, no tiene un punto de inicio y tampoco tiene un punto final, a diferencia de lo que son los vectores. Por ejemplo, aquí no tenemos una recta, tenemos un segmento de recta, o sea, un cachito, nada más dibujado. Porque una recta se saldría de la tableta, se saldría de la pantalla de tu celular o de tu computadora y nunca acabaría, ¿no? ¿Ok? Seguiría al infinito. Luego tenemos a lo que sería el segmento de recta. El segmento de recta, la diferencia es que esa sí tiene un punto de inicio, pero no tiene punto final. O podría no tener punto de inicio, pero sí tener un punto final. ¿Ok? Este es un poco más raro de observar en la vida práctica, pero hay que mencionar que la semirrecta, esa es la única característica que tiene, que alguno de sus dos extremos sí está bien definido, mientras que el otro no, tiende hacia el infinito. Y por último tenemos al que usualmente utilizamos en cálculo vectorial, que es el hermoso segmento de recta. El segmento de recta es una porción de la recta definida que nosotros vamos a tener delimitada entre dos puntos, un punto de inicio y un punto final. Y entonces a partir de un segmento de recta, pues nosotros podríamos formar lo que vendría siendo un hermoso vector en una dirección a, b, o un vector en la dirección contraria b, a. Y no importa cómo es que nosotros lo tomemos. ¿Por qué nos interesa esto? Porque bueno, en el espacio, como ya hemos estado trabajando con vectores en el espacio, vamos a empezar a trabajar con rectas en el espacio. Y bueno, una recta en el espacio pues va a ser una línea que se va a extender al infinito. Pero voy a necesitar de dos puntos para poder definirla.
¿ok? Porque si no, mi recta puede andar por ahí en cualquier lugar. Con un punto no me basta, voy a necesitar al menos 2 puntos. Entonces, eso implicaría que para poder obtener una recta o para poder construir una recta en el espacio o en el plano, necesitaría de por lo menos un vector, porque en este caso un vector está conformado de 2 puntos. Entonces, podría utilizar un vector, o podría utilizar un vector y un punto, o podría utilizar un vector y 2 puntos. Pues bueno, en este caso, para la construcción de lo que es una recta en el espacio, vamos a considerar nuestro plano tridimensional. Ok, vamos a tener aquí el eje Z, el eje Y y el eje de las X, ¿no? Entonces vamos a tener aquí Z, aquí voy a tener a lo que sería X, vamos a hacer un poquito más chiquito esto, y aquí vamos a tener a lo que vendría siendo Y. Entonces, para formar una recta en el espacio, por ejemplo, una recta que vaya pasando por aquí, yo voy a necesitar decirle por dónde va a pasar. A lo mejor va a pasar por este punto y pasa por este otro punto, ¿ok? Pero, ¿cómo los defino? Pues bueno, en este caso, en cálculo vectorial y en construcción de rectas, nosotros utilizamos algo que conocemos como vector de dirección. Ese vector de dirección tiene la característica de ser un vector que llevaría exactamente la misma dirección, o que es paralelo a lo que sería nuestra recta L. ¿Por qué es paralelo? Ya vimos en clases anteriores que si un vector se encuentra por encima, o bueno, en este caso superposicionado sobre otro vector, son paralelos, o que uno es un múltiplo escalar del otro. Entonces, si yo posicionaría lo que sería mi vector sobre la recta, está perfectamente uno encima del otro, o que en este caso son igualitos o bastante parecidos, y entonces con eso concluimos que tanto el vector de dirección como la recta son paralelos. Y entonces esto lo vamos a guardar aquí, que L y el vector de dirección V son paralelos. ¿Ok? Esa es una nota importante. ¿Qué otra cosa necesito? Pues bueno, este vector de dirección nosotros lo vamos a tener en el origen, pero a lo mejor la recta que yo quiero no la quiero tener ahí, porque sí, podría tenerla en el origen, pero no necesito tenerla en el origen. Ok, a lo mejor me interesa tenerla en un punto externo. Entonces, para ello nosotros vamos a mandar a llamar a un punto. Ok, vamos a llamar a un punto que nosotros conozcamos, que lo vamos a llamar el punto P0, que va a tener coordenadas X0, Y0 y Z0. Esto que nosotros tenemos aquí es un punto conocido, ¿ok? Y es importante hacer la mención de que es un punto conocido porque es un punto al cual yo le puedo asignar valores. O bueno, no es que le pueda asignar, pero en este caso es un punto que usualmente en los ejercicios se me proporciona y que yo conozco específicamente cuáles son sus coordenadas. Vamos a tener este punto sobre el cual va a estar posicionada la recta, pero pues sigue estando como medio incompleta la situación, porque sí tengo el vector de dirección que me va a dar la dirección de la recta y tengo el punto, pero ese punto es el único que se encuentra sobre la recta. Decíamos que para la formación de una recta necesito al menos 2 puntos, entonces voy a utilizar un segundo punto. Este segundo punto vamos a colocarlo de manera estratégica en este lugar. Ojo, este bien podría estar en la parte de atrás, bien podría estar enfrente, bien puede estar donde queramos, ¿no? Pero este segundo punto, que lo vamos a llamar el punto Q, que va a tener componentes X, Y, Z, va a tener las características de que es un punto desconocido. A mí me gusta mucho decir que no es desconocido, sino que es un punto genérico. ¿Y a qué me refiero con que es un punto genérico? Que bueno, el punto conocido es un punto ya definido. Por ejemplo, el punto 3,4,5. Mientras que el punto desconocido, o el valor Q, o el punto Q, es un punto del cual yo no tengo conocimiento exacto de sus coordenadas, pero lo que sí sé, o lo que sí tengo con seguridad, es que Q pertenece a L. O sea que Q pertenece a la recta. ¿Ok? No sé en qué parte de la recta está, pero sé que pertenece. Y entonces, una vez que nosotros ya tenemos, en este caso, lo que vendrían siendo 2 puntos, un punto P
P0, conocido que tanto P0 como Q pertenecen a L o a la recta. Ya como tenemos en este caso 2 puntos, ahora sí podemos formar lo que vendría siendo nuestra recta, dadas las características anteriores. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, vamos a considerar que, por ejemplo, si yo tomo o desarrollo un vector de lo que sería el origen hacia lo que vendría siendo el punto P0, aquí voy a tener en este caso el vector P0. Si yo desarrollo un vector que vaya desde el origen hacia el punto Q, aquí voy a tener en este caso a lo que sería el vector Q. Y nosotros sabemos que si realizamos la unión entre las puntas de dos vectores, que era lo que obtenía, nosotros obteníamos, aquí cambiando de color, nosotros obteníamos en este caso una diferencia de vectores. Y entonces, por ejemplo, yo puedo realizar la unión entre lo que sería el vector P y Q. Y entonces esto sabemos que en la parte de la punta sería lo que sería el positivo, y en la parte de la cola del vector que formamos sería el negativo. O sea, ese nuevo vector que nosotros tenemos aquí es el vector Q menos P0. O también me puedo dar cuenta que es un vector que va de P0 a Q. ¿Ok? Y entonces ya tenemos un nuevo vector. ¿Ok? Entonces, ¿qué componentes tiene este vector? Pues bueno, si sabemos que es un vector que es una diferencia, o que en este caso va de P0 a Q, vamos a tener que el vector que va de P0 a Q sería punto final, que en este caso es X, menos punto inicial en X, que es X0, coma, punto final, que es Y, menos punto inicial, que es Y0, punto final en Z, que es Z, menos inicial en Z, que es Z0. Este vector que nosotros tenemos aquí es el vector de morado de la parte de arriba. ¿Qué características va a tener? Pues bueno, este vector P0 a Q es un vector que pertenece a L, ¿ok? Y como este vector pertenece a la recta, implicaría que también, dada por esta primera característica, es paralelo al vector V, ¿ok? Y entonces, como el vector que va de P0 a Q es paralelo a V, que es el vector de dirección, vamos a poder definir que en este caso P0 a Q es un múltiplo escalar de V, porque son dos vectores paralelos. O podemos verlo como que en este caso V es K veces o un múltiplo escalar de lo que vendría siendo P0 a Q. Ahora, en este caso vamos a utilizar la de aquí. Este escalar K va a tener un nombre especial, o va a tener una característica especial. En este caso, este escalar K no lo vamos a llamar K, lo vamos a llamar T. Esta T se conoce como parámetro, que más adelante vamos a aprender a utilizar. La característica del parámetro es que en este caso nosotros podemos estarla modificando. Podemos parametrizar una expresión asignándole valores al parámetro. Podemos ir descubriendo más secciones de la recta cambiando este valor de t. Entonces, P0 a Q, este vector, sería igual a t veces el vector V. ¿Ok? Y entonces, considerando esto, vamos a tener que el vector P0 a Q era el vector X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. ¿Ok? Y esto va a ser igual a T. Y el vector de dirección V era el vector ABC. Entonces, aquí en este caso nos quedaría nuevamente la misma expresión. X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Y sería igual a por T, B por T, C por T. Y entonces, como sabemos, en este caso podemos desarrollar o podemos ir aquí agrupando lo que son componentes. Sabemos que para que dos vectores sean iguales, cada una de sus componentes tendrá que ser exactamente igual. Entonces, esta con esta y esta con esta. Y entonces vamos a tener aquí desglosado
que aquí x menos x0 es igual a por t. Y menos y0 es igual a b por t. Y z menos z0 es igual a c por t. ¿Qué tal si de estas expresiones que nosotros tenemos despejamos lo que vendrían siendo x, y z? ¿Y por qué me interesa despejarlos? Porque es un punto desconocido o un punto genérico. Y entonces, con esto nosotros podríamos determinar ese punto genérico o punto desconocido de nuestra recta a partir de ¿quién? A partir de lo que vendría siendo el vector de dirección multiplicado por algún parámetro que nosotros asignemos y además multiplicado con lo que vendría siendo este punto que nosotros conocemos, que es el punto P0. Y entonces con ello nosotros formaríamos las siguientes expresiones. Tendríamos que x es igual a x0 más a por t, y es igual a y0 más b por t, y z es igual a z0 más c por t. Y entonces esto que nosotros tenemos aquí lo conocemos como ecuaciones paramétricas de la recta en 3 dimensiones, aunque también lo podemos tener en 2 dimensiones. Y entonces estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. Una vez que ya tenemos las ecuaciones paramétricas de la recta, ¿qué es lo que podemos hacer con ellas? Pues bueno, como decíamos al principio, dicho punto desconocido o punto genérico que pertenece a la recta puede estar delante del punto conocido o por detrás. Entonces, estas ecuaciones paramétricas describen la posición específica de lo que sería nuestro punto desconocido. Si nosotros vamos variando el valor de t, el punto desconocido se va desplazando a lo largo de la recta. Ya sea que t adopte valores positivos, se desplaza a alguna dirección, o t adopta valores negativos, se desplaza en dirección contraria. Entonces, estas ecuaciones paramétricas tienen como objetivo describir esa dirección. ¿Ok? Son paramétricas porque en este caso son un conjunto de ecuaciones que dependen de una misma variable para describir este movimiento. Si nosotros tomamos las 3 ecuaciones paramétricas que encontramos anteriormente, que eran x igual a x0 más a por t, y igual a y0 más b por t, y z igual a z0 más c por t, vamos a tener que, al realizar el despeje de estas 3 ecuaciones respecto a lo que sería el parámetro, tenemos que at sería igual a x menos x0, que bt es y menos y0, y que ct sería igual a z menos z0, y al dividir cada una de las expresiones por la componente correspondiente al vector de dirección, tenemos que que t es igual a x menos x0 dividido por a, que t es y menos y0 dividido por b, y que que t es igual a z menos z0 dividido por c. Entonces, como todas las expresiones son igualadas al parámetro, podemos igualar las 3 expresiones en una misma línea y decir que x menos x0 sobre a es igual a y menos y0 partido por b, y que z menos z0 partido por c, y lo que nosotros obtenemos acá es algo que conocemos como ecuaciones simétricas. ¿Okay? Estas ecuaciones simétricas deberán de ser iguales en todos los puntos en los cuales x, y z pertenezcan a nuestra recta. Ahora vamos a realizar lo que sería un pequeño ejercicio para demostrar el funcionamiento de las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas. Vamos a darnos entonces C a V, el vector de dirección de una recta que sea 1, 3 y 2, y el punto P0, que sería el punto al cual pertenece la recta con componentes x, y, z, que sea el punto 5, menos 2
y 7. Calcular o determinar las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta L, que va a tener en este caso al vector de dirección V y al punto P0. Entonces, las ecuaciones paramétricas son bastante sencillas, ya sabemos o las acabamos de demostrar. Vamos a tener que x es igual a x0 más a por t, que y es igual a y0 más b por t y que z es igual a z0 más c por t. Y entonces vamos a tener que, tendríamos que x sería igual a x0, en este caso son los correspondientes al punto x0, y0, z0 y el vector de dirección tiene componentes a, b y c. Entonces sería x igual a 5 más 1 por t, y es igual a menos 2 más 3 por t y z sería igual a 7 más 2 por t. Y entonces vamos a tener que serían las ecuaciones obtenidas: x igual a 5 más t, y igual a menos 2 más 3t y z es igual a 7 más 2t. Y entonces esto que tenemos aquí son las ecuaciones paramétricas, ¿ok? Entonces, una vez ya teniendo las ecuaciones paramétricas, perfectamente podríamos obtener las ecuaciones simétricas realizando el despeje respecto a lo que sería t. O podemos obtenerlas si utilizamos las fórmulas. Entonces, las ecuaciones simétricas que tendríamos, sabemos que x menos x0 partido por a es igual a y menos y0 partido por b es igual a z menos z0 partido por c. Y entonces, haciendo nuestra sustitución, tendríamos que x es un valor genérico, que es el punto el punto Q, menos x0, que en este caso es 5, dividido por a, que en este caso es 1, va a ser igual a y menos y0, que es menos 2, dividido por b, que en este caso es 3, igual a z menos z0, que es 7, dividido por 2. Y haciendo un reajuste de las expresiones, x menos 5 sobre 1 es x menos 5, menos por menos es más en el 2 sobre 3, y tengo que z menos 7 sobre 2 da lo mismo. Y entonces lo que nosotros obtenemos aquí ahora, en vez de ser las ecuaciones paramétricas, son las ecuaciones simétricas. Y vamos a determinar en este caso en GeoGebra estas expresiones. Vamos a borrar estos puntos que ya no nos interesan, que eran de la clase de producto cruz. Y entonces vamos a tener que el vector de dirección es el vector 1, 3, 2. Entonces ponemos nuestro vector v, que sería el vector 1, 3, 2. Luego vamos a poner en nuestro punto P0, que en este caso es el punto 5 menos 2 y 7. 5 menos 2 y 7. Ok, ya tenemos el punto por ahí arriba. Aquí ya tenemos al vectorcito v, que es el vector de dirección. Ahí está el punto P0. Y entonces vamos a formar lo que serían las ecuaciones paramétricas. Vamos a obtener que x es igual a 5 más t. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir un paréntesis porque esto es una parametrización. Es 5 más t. Vamos a tenerla. Vamos a tener aquí, igual podemos poner, bueno, vamos a dejarla así. Sería 5 más t, coma, luego menos 2 más 3t, t,
coma 7 más 2t. Ahí está. Y entonces ahí tenemos a nuestra recta. Vamos a observar que la recta es, en este caso, paralela a lo que sería nuestro vector dirección, que es el vector de color negro, y que pasa por ese mismo punto. Si yo quisiera observar el desplazamiento de la recta específicamente de lo que sería el punto Q a través de la recta, voy a tener que determinar o voy a tener que poner algún parámetro, por ejemplo el parámetro P. Voy a denominar algún valor P y vamos a reescribir la misma expresión en este caso, pero utilizando el valor de P. Y por ejemplo aquí podemos denotar el punto Q en mayúsculas. Tiene que ser en mayúsculas para que sea un punto, y sería 5 más P en este caso, coma menos 2 más 3 veces el valor de P, coma 7 más 2 veces el valor de P. Ahí está. Y entonces, por ejemplo, ahí está el valor de P en gris, y vamos a ver que si nosotros vamos modificando lo que sería el parámetro, si vamos haciendo un valor de P negativo, que es nuestro parámetro, se va hacia la izquierda. Si hacemos que el parámetro sea más grande, se va hacia la derecha. Y entonces nosotros podemos estar ahí modificando este parámetro para poder observar lo que sería esa visualización. Entonces vamos a ponerlo, ¿qué hice? Ahí está, de lo que sería menos 2 a 4, por ejemplo. Vamos a poner incrementos de 0.5. Y entonces vamos a observar, ahí estaría el desplazamiento con un parámetro positivo. Se desplaza, por ejemplo, hacia la derecha, y con un decremento, o en este caso disminuyendo el valor de P, se va desplazando hacia la izquierda. Ahora vamos a observar algo interesante. Cuando el valor de P vale 0, o cuando el valor del parámetro vale 0, llegamos al punto original, porque en este caso el parámetro lo único que nos permite, o el objetivo del parámetro, es alejarnos de ese punto inicial, que es el punto que nosotros utilizamos como referencia para nuestra recta. Y entonces podemos ir aumentando ese parámetro para irnos alejando e ir observando lo que vendría siendo todo el desarrollo completo de nuestra recta. Entonces ahí podemos observar cómo se desplaza lo que sería nuestro punto Q a lo largo de toda la recta, variando el parámetro P, que en realidad no siempre tiene que ser T, bien puede ser P, Q, R, S, T, lo que sea. Y entonces con esto concluimos esta clase de ecuaciones paramétricas e introducción a las rectas en el espacio.